Dios te bendiga. Bienvenido a este canal hablando de las maravillas de Dios. Por este lado le habla la hija del Rey de Reyes, la princesa Teresa Confidant. Hoy es un día especial, un día maravilloso por el cual debo dar gracias a Dios por medio de un testimonio maravilloso de lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a hablarle de mis principios, cómo yo inicié de verdad en estos caminos del Señor. Yo realmente nací en el Evangelio, mis padres eran pastores. Al ser ellos pastores, yo crecí en este Evangelio. Ya a la edad como de 17 años, casi como 18, me casé. Al casarme ya pude hacer ciertas cosas que mi padre me impedían hacer. Cosas que yo quería probar y por obedecerle no lo hacía, porque ellos decían, mientras están bajo mi yugo, bajo mi responsabilidad, nadie puede ser otra cosa que no sea cristiano. No queremos impío en esta casa. Ellos decían así mis padres. Entonces, cuando yo me casé, vi libertad. Dije, bueno, cosas que yo no hacía, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer esto, me descarrié. Empecé a hacer todo lo que me dio en deseo, ese deseo de hacer, de tomar lo que yo no tomaba quizá con mis padres, de usar ciertas ropas que mis padres no me impedían poner. Es decir, todo lo que hice, bailar, gozar con todas las cosas del mundo, todo eso atractivo, esas cosas del mundo, yo lo hacía igual. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un momento que yo durante este proceso, yo me vi en una situación difícil. Fue que me enfermé. ¿De qué manera yo me enfermé? Bueno, cuando yo me casé, yo quise no tener bebé de una vez. Empecé a planificarme con unos métodos. Todos los días me tomaba unas pastillas para no tener bebé porque estaba estudiando. Y decía, si yo me pongo y tengo bebé de una vez, no voy a poder estudiar. Entonces empecé a planificar. Cuando pasaba esto, yo lo que hacía, que dije, no estoy tomando una pastilla todos los días, voy a tomar una de las que se toman una sola vez al mes. Y cuando me tomé esa pastilla, una mensual, esa pastilla me descontroló la menstruación de una manera tan fuerte que eso fue algo terrible. Empecé con una menstruación irregular, me llegó antes de tiempo. En eso duré yo un proceso de dolor, de sufrimiento, de angustia, porque por medio de esto empecé a debilitarme. Me empecé a debilitar porque duré más de 6 meses con una menstruación que no se me quitaba y con medicamentos, me hacían estudio, me hacían legrado, me hacían ese proceso de limpieza y nada. Ya cuando los médicos vieron que no pasaba nada, ellos decían que me iban a hacer ese vaciado, cuando le quitan la matriz, todo esto a las mujeres para que no puedan tener bebé ni nada. Y cuando me vi en esto, yo dije, Dios mío, Padre, ¿qué va a pasar? Yo no tengo hijos. Y además me vi que al caminar un ratito me estaba asfixiando, ya no tenía fuerzas. Cuando estuve en ese proceso sufrí mucho, pensé que me iba a morir o me iba a quedar sin tener hijos. Entonces lo que hice fue que clamé a mi Dios, porque sabía que había un Dios que resolvía. Cuando yo clamé a mi Dios, hice compromiso, Señor, yo quiero que tú me sanes. Si tú me sanas, yo voy a servirte con todo mi corazón y me voy a convertir. Nuevamente te entrego mi vida. Bueno, eso sucedió. Dios me ayudó, que ya gracias a Dios, ya las cosas no están igual, ya la administración empezó a regularizarse, gracias a Dios, no me quitaron la matriz, no me hicieron ningún vaciado, como decimos, y Dios permitió que yo recibiera esa salud. Y cuando yo recibí la salud, por su misericordia, porque uno no puede decir, Señor, dame esto que te voy a dar lo otro, porque solo Dios sabe. Dios lo hizo por su misericordia conmigo. De igual forma, si Él no hubiese querido, no me sana ni hace nada. Pero por amor, Él tuvo misericordia de mí. Cuando yo vi ese proceso de sanidad en mi vida, hice así, me convertí al Señor.
Me convertí por agradecimiento, me convertí porque tenía ya un compromiso marcado con mi Padre. ¿Cómo me convertí? Ahí empecé yo a experimentar cosas lindas con el Señor, a conocerlo de a fondo. Yo pensaba que yo era cumplir el compromiso para salir, pero cuando yo empecé a saber de la grandeza de Dios, yo decía, pero Dios mío, pero ¿cómo es ese Dios? Porque el Dios que yo conocí cuando estaba en la casa de mis padres, yo no veía lo que era la manifestación del Espíritu Santo, no escuchaba la voz de Dios, no sabía que había un Dios que hablaba, un Dios que hacía milagros, un Dios que te decía qué iba a pasar en tu vida y todo lo que venía. Y yo decía, pero cuando yo me convertí en esa iglesia pentecostal, empecé a experimentar esas maravillas de Dios. Dios empezó a hablarme, a darme promesa, a decir todas las cosas grandes que iba a hacer conmigo. Y yo realmente, yo dije, pero Dios mío, pero hay cosas que pasaban en mi vida que nunca lo hubiese dicho a nadie. Y cómo esa profeta puede decirme esas cosas. Y era una iglesia llena de poder de Dios, donde allí se buscaba de Dios en ayuno, en oración, en súplica y en ruego. Y Dios empezó a tratar conmigo, a hacer grandes cosas con mi vida. Dios me dio, gracias al Todopoderoso, no tuvieron que quitarme la matriz, no tuvieron que quitarme nada. Gracias al Señor tuve mis hijos, unos hijos maravillosos que hoy día están grandes, aman y le sirven a Dios, y Dios le ha dado bendiciones grandes a todo ello, y hoy día son la bendición de mi vida. Esa cobertura que Dios le ha puesto a su vida, eso es algo que no tiene precio. Dios me sanó, me dio vida. Cuando yo no tenía vida, me dio vida. Me dio unos hijos maravillosos que le sirven a Dios. Y gracias a Dios, todos ya profesionales. Y no es porque sean profesionales. Es porque Dios le ha permitido que permanezcan en sus caminos. Quizá yo no tenía ese privilegio, pero yo acudí al Señor cuando vi que no había oportunidad para mí. Cuando vi que las cosas estaban mal, mi Padre tuvo misericordia de mí y me dio esas cosas que quizás el enemigo quería quitarme. El enemigo me quería ver destruida, enferma, quizá sin hijos, sin nada y sin nadie. Y gracias a mi Dios, por su amor, no permitió que esa desgracia llegara a mi vida. Él permitió que yo recibiera la salud. Y Él también me bendijo con grandes hijos maravillosos que aman y temen al Señor. Por eso le digo, yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es la prueba que tú estás pasando. Sepas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que está dispuesto a darte vida cuando no hay, y para Él no hay nada imposible. No importa cuál grande sea tu enfermedad, no importa cuál grande sea tu problema, solo acude a Dios. Pídeselo en oración y en ruego, en humillación, y Él te va a dar la victoria. Y hoy día le doy gracias a Dios por esto que permitió en mi vida. Si no hubiese sido así, no hubiese conocido a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque aún no hay enfermedad, no hay problema, no hay angustia. Yo le sirvo al Señor porque a ese Dios yo le agradezco. Yo amo a mi Dios con toda mi fuerza y mi corazón. Le agradezco porque no simplemente esto, más adelante ustedes tendrán más testimonio de la grandeza de Dios en mi vida. Pero yo le doy gracias a mi Dios porque cuando yo pensaba que había muerte, que había enfermedad y no había familia, Dios me bendijo, me dio vida, me dio salud, me dio mis hijos que eran dentro de los planes de Satanás. No había esa oportunidad para mí, pero Dios me dio esa oportunidad. Te invito en tus momentos difíciles, acude a Dios, acércate a Él, sírvele a ese Dios todopoderoso, que Él tiene el poder de salvarte, de sanarte, de darte vida y bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Si es que no pienses en otras cosas en tus momentos difíciles, en el Señor, y Él hará grandes cosas en tu vida y en tu casa, porque para Él no hay nada imposible. Para el ser humano sí, pero para Dios no hay. Los médicos lo que no podían hacer, Dios lo hizo. Y contigo lo puede hacer también. Acude a tu Padre en tus momentos de prueba y de dificultad y de problema, y Él hará.
Dios te bendiga. Espero que ese testimonio sea de bendición para tu vida. Gloria al Señor. Cristo te ama.